Saludos amigos, bienvenidos a la lección de escuela sabática en 5 minutos con el Dr. Gama. Yo crecí con 2 hermanos y 2 hermanas. Mi hermano mayor me lleva 7 años, así que pueden imaginarse lo que representaba para mí que me vieran con él. Siempre he estado muy orgulloso de mi hermano. Cuando era niño me traía mucha seguridad saber que él me cuidaba y que donde quiera que estuviéramos tenía yo a alguien que me defendiera, siempre y cuando me mantuviera cerca de él. La situación de los cristianos del primer siglo, como ya hemos estudiado, era una de inseguridad, de duda, una de evaluar si valía la pena seguir creyendo en ese Jesús que se les había presentado. Todo esto por los sufrimientos a los que se habían expuesto. Recuerden que el libro de Hebreos es una argumentación de principio a fin sobre, número 1, quién es Jesús como la revelación máxima de Dios, y número 2, sobre quiénes somos nosotros, los seres humanos en él. Y ahora en el capítulo 2 del libro de Hebreos, Pablo les presenta una nueva descripción de quién era Jesús para ellos, y por lo tanto para nosotros también. Ya les había presentado a Jesús como Rey, Creador, Sustentador, la manifestación máxima del Dios Creador de sí mismo. Y ahora describe a Jesús como el hermano, un hermano mayor que defiende, un hermano que cumple sus promesas, un hermano fiel. Y precisamente ese es el título de la lección de escuela sabática para este sábado 22 de enero del 2022. Jesús, nuestro hermano fiel. ¿Te parece si la discutimos en 5 minutos? Comencemos. Según la Biblia, en el momento en que Adán y Eva pecaron, se laceró la relación directa con Dios, su Creador. El pecado entra en el mundo y Satanás obtiene el poder sobre el ser humano en este reino de pecado. Según Pablo en Romanos capítulo 7, produciendo en nosotros el hacer no lo bueno que queremos, sino lo malo que no queremos. Al punto que declara que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 21. El mal que me aleja de Dios, una naturaleza pecaminosa donde la prioridad es la satisfacción egoísta, un problema tan grande que solo se paga con la muerte, según Romanos 6:23, un pago inaccesible para el ser humano. Y es en ese contexto que Pablo nos introduce a nuestro hermano fiel. Hebreos 2:11 nos dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Un hermano que llega con una meta principal en mente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, el hermano mayor, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15. En otras palabras, el hermano mayor vino a liberarte de la esclavitud, a vencer al diablo, a vencer la muerte. Pablo con estos conceptos les está recordando a estos cristianos del primer siglo que no estaban solos, que podían y debían continuar en su vida de fe, una fe relacional. Ahora, ¿cómo Jesús, siendo Dios supremo, creador de todas las cosas, Rey del universo, se hizo nuestro hermano? Bueno, en primer lugar, como dice Filipenses 2, aun siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es decir, fue voluntario, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante, no igual, semejante, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se sometió con el fin de pagar el precio del pecado, es decir, la muerte, para que tú y yo tuviéramos acceso a la vida. En otras palabras, se hizo humano. Y quizás la pregunta que te surja es, si Jesús se hizo humano, ¿fue exactamente como yo? La respuesta es sí y no. Míralo de esta manera. Jesús tuvo una naturaleza humana, pero no una naturaleza pecaminosa. Por un lado, Jesús experimentó el impacto del pecado en el mundo. Por ejemplo, Jesús tuvo hambre, tuvo sed, sufrió el calor, tuvo sueño, pérdidas, dolor, emociones como la frustración, entre muchas cosas más. Eso era evidencia de su humanidad. Sin embargo, fue diferente a nosotros en que no tuvo una naturaleza pecaminosa. Él tomó la humanidad sobre sí, pero no tomó su pecaminosidad. En teología hay 2 propuestas que se toman en cuenta cuando se habla de la naturaleza de Cristo. Estas son la prelapsaria, es decir, la naturaleza de Adán antes del pecado, y la postlapsaria, es decir, la naturaleza de Adán y nosotros después del pecado. Sin embargo, podríamos concluir que la naturaleza de Jesús no encaja en ninguna de estas 2 propuestas, dado que Jesús llega y se mantiene sin pecado, pero en un mundo de pecado. Otra vez, Él experimentó el impacto de años de pecado en el mundo, pero sin pecar.
sin tendencia al pecado, pero con la posibilidad de fallar en un mundo de pecado. Si Jesús en su humanidad hubiera tenido la misma naturaleza de pecado que tú y yo tenemos, según nos enseña la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O como dice el salmista en Salmos 51:5, que fuimos concebidos en pecado. Si ese hubiera sido el caso, si hubiera tenido nuestra naturaleza pecaminosa, entonces Jesús no hubiera podido ser el sacrificio perfecto para nuestra redención. La Biblia nos enseña que el pecado es una condición que incluye actos pecaminosos. Jesús fue único en su naturaleza, no tiene comparación. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, según dice Hebreos 4:15. Jesús no tuvo ni la condición de pecado ni los actos pecaminosos. No una naturaleza como la de Adán antes del pecado, tampoco una naturaleza de pecado como la nuestra. Gloria a Dios. Porque Jesús sí fue el sacrificio perfecto que tú y yo necesitábamos. Y fue así porque no fue creado como Adán, ni engendrado como nosotros. Jesús fue encarnado, Dios hecho carne, único en su clase. Así lo menciona Ellen G. de White. Él, hablando de Cristo, debía tomar su posición a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Cuidado al pensar que esto no es importante. Muchos asumen la idea antibíblica de que Jesús tuvo una naturaleza como la nuestra, que no fue único, y que solo nos enseñó que solo hace falta buena voluntad y mucho esfuerzo para vencer el pecado. Esto porque piensan que el pecado son solo actos y no una condición humana. Y así rechazan la única fuente de fortaleza y redención espiritual que tenemos, a Jesús mismo. Y luego te dicen que llegará el momento en que seremos tan impecables que podremos vivir sin Jesús, muy lejos de lo que la Biblia nos enseña. Eso es justificación por las obras, algo abominable delante de Dios. Este triunfo de nuestro hermano mayor sobre Satán, sobre el pecado y sobre la muerte fue posible por su sometimiento a sí mismo por amor. Por amor obedeció y por amor sufrió, Hebreos 2:14-17. Y si en algo fue nuestro ejemplo, fue precisamente en mantener una vida de sometimiento y dependencia. Escúchame con atención. Dios no te ha llamado a tener como prioridad el vivir una vida impecable o libre de actos pecaminosos, sino a vivir una vida donde la prioridad es la dependencia de Jesús. Esta dependencia es la que nos presenta realmente impecables delante de Dios, porque cuando vivimos en dependencia, Dios ve a nuestro hermano mayor frente a nosotros y ve también su perfección, la cual adjudica a nosotros dándonos así la vida que Jesús ganó para nosotros. Ojalá y estos minutos te hayan sido de utilidad. Será hasta la próxima edición de la lección de Escuela Sabática en 5 minutos y un poquitito más. Bendiciones.